Venga, aplicamos dos fuerzas y una intensidad a un cuerpo. ¿En qué dirección debemos hacerlo para que la fuerza resultante sea máxima? Si el valor de las fuerzas es F, calcular el valor máximo del resultante. Bueno, yo tengo un cuerpo aquí cualquiera. Si aquí tengo una F y tengo otra F, teniendo en cuenta el carácter vectorial de las fuerzas, lo mejor es que sean paralelas. Entonces la resultante será la suma de dos, que será 2F, que es el valor máximo del resultante. F como vector, ¿vale? ¿Hay alguna manera de aplicar la fuerza de tal modo que la resultante sea nula? Sí, claro, por supuesto. Yo tengo el cuerpo por aquí aplico la fuerza F y aplico la fuerza F en el sentido contrario. Por suma de vectores, este da 0. Venga. Esto es muy sencillo. Todo este temario es muy sencillo, pero es un poco para que familiaricéis con los vectores. Calcular el valor de dirección de la resultante del siguiente sistema de fuerza, este de aquí. Tenemos 15 para allá, no, 18, ¿no? 18 para allá, 7 para allá. Por lo tanto, en el eje X tendríamos una resultante de la suma 18 menos 7, que es 11 newtons. Y en menos 7, porque claramente va en sentido contrario, va para allá y está para allá. Lo mismo ocurre con esto, tengo 10 newtons por aquí y es que no tengo gafas, 5 newtons por allí, parece, ¿no? Me pongo las gafas, bueno, creo. Entonces el resultante sería aquí, sería 5 newtons, sería el resultante. Porque va en sentido contrario, 10 en aquí, menos 5 allí, 9. Es 10. Vale. Y entonces, directamente quiere decir que la fuerza es este vector. Se hace el paralelogramo, como bien sabéis, y la fuerza sería este vector de aquí. La fuerza sería el vector F igual a 11J, 11I, perdón, 11I menos 5J, porque va en dirección negativo, ¿veis? Va para abajo, ¿de acuerdo? Entonces sería el vector F resultante, ¿vale? Y el módulo del vector, pues si queremos hallarlo, ¿de cuánto vale esta fuerza? Pues sería la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, primera cuadrada al cuadrado, más 5 al cuadrado, es una cuadrada al cuadrado, y lo que saliera aquí, ¿de acuerdo? No lo calcula. Acostumbrar a hacer esto, porque os va a caer mucho, componer fuerzas, sacar las componentes de la fuerza, la componente en X y la componente en Y. Esto al fin y al cabo esto es f de X, la parte que va con Y, y esto es f de Y, la parte que va, así se llama. Se supone que la fuerza se descompone en dos. La fuerza se descompone en esta parte de aquí, f de X, la parte de Y, f de Y. Muy bien, y su suma da la fuerza total. Dos fuerzas perpendiculares de 50 y 70 newtons están dirigidas una hacia el norte y otra hacia el este. Calcular el resultante y el ángulo que forma la dirección oeste con la dirección oeste-este. No sé muy bien qué significa eso. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo calculo y tengo 50 hacia el norte, 50 newton. Y 70 hacia el este para allá, 70 newton. Por lo tanto, la resultante, hago el nuevo paralelogramo, es esta de aquí, F. Calcular, bueno, entonces F es igual a 70i, porque 70, la componente F de X, más 50J. Si queremos hallar el módulo de F, o sea, el valor de esa fuerza es 70 al cuadrado más 50 al cuadrado. El ángulo alfa, bueno, pues alfa es igual al arco tangente de 50 partido por el arco tangente de 50 partido por 70. Vamos a ver, esto es 50, ¿vale? Y esto es 70. Entonces, por trigonometría, la tangente de alfa es el lado opuesto, 50, entre el lado contiguo, 70. Y para allá el ángulo que tengo que hacer el arco tangente. Otra vez hemos hecho lo del paralelogramo, ¿de acuerdo? Descomponer en las fuerzas, ¿vale? Esta y esta. Vamos a hacerlo mucho, ¿eh? En el origen de coordenadas hay aplicado una fuerza de 5 newtons que forma un ángulo de 30 grados con el eje de las abscisas. Dibuja sus componentes rectangulares fx y fi y calcula sus módulos. Muy bien, pues nada. Me pongo aquí mi eje, que es la coordenada, entonces una fuerza de 5 newton, esto vale 5, ese de aquí, y esto vale 30 grados.
Entonces, es... eso vale 30 grados. Entonces, eso se divide en f de x, que es la roja, y f de y, que es la verde. Entonces, f de x es igual a 5, que es el valor de la fuerza, por el coseno de 30. Y esto hay que aprender eso, que es así. Esta es la proyección. Y f de y es igual a 5 por el seno de 30. El coseno de 30 vale, eso recuerdo mal, es 5 por raíz de 3 partido 2, ¿no? No, coseno de 30, sí. Y el seno de 30, no me acuerdo cuánto vale ahora, la verdad. Estoy también... Joder, que estas cosas no me acuerdo de ellas, es peligroso, ¿eh? Porque supone que es un medio. Es 5 por un medio, ¿de acuerdo? Que es 2.5. Esto de aquí es 2.5 y esto es este. Se me está olvidando los senos y cosenos. ¿Veis? La descomposición es la proyección de 5 multiplico por el coseno, me da esta proyección de aquí. Y para f de y, la proyección de y es 5, que es el valor que vale la fuerza, este vector, por el seno de 30, y yo tengo este de aquí. Esto va a caer todo el rato. Así que ya podéis estudiarlo bien, 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 porque si sabéis esto bien, 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 el resto se hace solo. Descompón aquí en sus componentes rectangulares una fuerza de 100 newton que forma un ángulo de 45 grados con ejes de las abscisas. Dibuja los componentes y calcula su valor. Voy a hacer 50 de estos, o 100, me da igual, o 500. A ver, aquí tenemos 100 newton de la fuerza. Y esto es 45 grados. Esto sería f de y y eso sería f de x. F de x es igual a 100, lo que vale esta hipotenusa, por el coseno de 45. Igual que antes, el coseno de 30, aquí es el coseno de 45. F de y es igual a 100 por el seno de 45. Hay que aprender eso de memoria si no sabéis proyectar. Es 100 por raíz de 2 partido 2. Aquí me salgo lo que vale, los dos, pues vale lo mismo, el seno y el coseno. ¿Vale? Muy fácil. De nuevo, esto es f de x, esto es f de y. F de x, ahí, perdón. F de y, f de x, la descomposición. Aprender a hacerlo todo el rato, pim pam, pim pam. Sobre el cuerpo de la figura actúan tres fuerzas concurrentes, todas ellas de 2n. Pues no sé cuáles serán, no veo yo aquí. Concurrentes quiere decir que son que tienen la misma fuerza, ¿de acuerdo? Calcular la fuerza resultante y esperar sus componentes cartesianas. Lo voy a ampliar un poco esto, un momentín, que no veo nada. Ah, no, están aquí, F1, F3 y F1. Y entonces la resultante vale 3,39, 3,39. Esto es muy raro, ¿vale? Todas ellas son de fuerza 2. Muy bien. Vamos a ver. O sea, F1 le voy a pintar aquí. Uy, va. Voy a pintar el negro primero. Muy bien, José Manuel. Puedes seguir haciendo gilipollas. Y ahí, venga. Bien. Esta de aquí vale 2 newton. Esta de aquí vale 2 newton. Que está de aquí. Esta de aquí, esta de aquí. Y esta de aquí, que se supone son 45 grados, que no lo pone, ojillo, son 2 newton, ¿vale? No lo pone, pero yo debo pensar que son 45 grados, ¿no? Es que no dice nada. Vale, pues venga, 45 grados. Entonces, la primera, la roja. F de x vale 0, porque es una fuerza vertical. F de y vale 2. La segunda, la verde, lo voy a poner en colorines. F de x vale 2 y f de y vale 0, como es obvio, porque no tiene componente ni. Y la tercera, azul, f de x vale 2 por el coseno de 45. F de y vale 2 por el seno de 45. Y esto es igual, igual.
2 por el coseno de 45 es raíz de 2. 1.41 y 1.41. Por lo tanto, la fuerza, la suma, la f de x, la f de x total, la resultante, voy a poner en negro, f de x es igual a f de x más f de x más f de x. Y esto es igual a 0 más 2 más 1.41 y esto es igual a 3.41. Muy bien. F de y haciendo lo mismo sale 3.41. Entonces la fuerza es 3.41 y más 3.41 J. La resultante, la R es el módulo, ¿de acuerdo? El módulo, hay que hacerlo, ¿cómo se hace el módulo? Pues el módulo de F es igual a raíz cuadrada de 3.41 al cuadrado más 3.41 al cuadrado. Igual a 4.82. Bueno, vamos a hacer otro. En la figura 5n y 3n, en la figura F1 vale 5n y esto 3n. Y el ángulo que forma es 30 grados. Calcular la fuerza resultante. Bueno, vamos a ver. F1, como está en azul, voy a hacerlo en azul. F1 tiene por coordenadas 5i más 0j. Bien, y F2, que está en rojo, voy a poner en rojo. F2. Bueno, pues F2 vale, hay que descomponer en su parte aquí y en su parte aquí. F2 vale. F de x de F2, ¿cuánto vale? Es F2x más F2y, vamos a ponerlo, y es igual. F2x vale 3, que es lo que vale, por el coseno de 30y, más 3 por el seno de 30j. He descompuesto esto de aquí en x e y, ¿vale? Que es, que vale esto igual, 3, el coseno de 30 es 3 raíz de 3 partido 2, más 3 por un medio. Muy bien. Entonces, la fuerza resultante, F, es la suma de 5i. Esto es, claro, i, j, más 3 raíz de 3, 2i, más 0j más 1.5j, que eso es igual 5 más 3 raíz de 3 partido 2, todo esto lo sumo en la i, más 1.5j. La dirección, esto va a ir, ¿en qué dirección va a ir esto? Esto va a ir en una dirección, en esta dirección de aquí, en la que debe ser más o menos algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Ponéis los dos puntos, esto, el 5 más 3 raíz de 3 partido 2, y el más 1.5j, en y y en x y en y, lo ponéis el punto y desde el centro tiráis y de ahí por ahí más o menos. Venga, sobre un cuerpo actúan 4 fuerzas. F1 dirigida hacia el sur y con módulo 30. F1 hacia el sur. Hacia el oeste y con módulo 40N, F3. Hacia el oeste. No, F2, perdón. Hacia el oeste es F2, 40 newton. Y con un módulo de 40N, F3 hacia el suroeste, formando 37 grados con la dirección este-oeste, esta de aquí. Y con un módulo de 50. Y F4 hacia el noreste, formando 45 grados con la dirección este y de 100 newton de módulo. Dibuja el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calcula. Bueno, el diagrama ya está aquí dibujado, que es seguir sur, oeste, nordeste con northeast, aquí tenemos el norte, este, sur, oeste, 45 grados es seguir las indicaciones, recordarlo, norte, este, sur, oeste, neso, y dibujarlo. Las componentes de cada fuerza, vamos allá, venga. F1. F1 va hacia el sur.
Claramente F1 no tiene componente en X, solo la tiene en Y, como veis. Así que F1 es igual a 0i más la componente en J es lo que valga. 30. 30J. F2. F2 tiene un Fx y un Fi. Porque esta sí que no. Ah, no, F2, F2 es esta de aquí. Ah, no, F2 solo tiene también. F2 solo tiene Fx, ¿de acuerdo? F2 es igual. En X va para allá, es negativo porque está al otro lado. Y vale 40. Vale menos 40i más 0j. Lo que no tiene nada, no tiene nada en I. F2. F3. Bueno, F3 ya sí que tiene cosas, ¿de acuerdo? F3 tiene una componente f de x y una componente f de y. Esto va para allá, por lo tanto la componente de fx debe ser para allá, es negativa y es lo que hemos dicho siempre, es el módulo que tiene 50 por el coseno de 37. ¿Cuánto vale FI? FI, mira, esto va para abajo, así que debe ser para abajo negativa. Y vale 50, que es el módulo, por el seno de 37. Y F4. F4 está aquí. Se descompone en una FI y una FX, las dos positivas. Fx vale el módulo de F4, que es 100, por el coseno de 45, que es el ángulo que forma. Fi es igual a 100 por el seno de 45. ¿Cuál es la fuerza resultante? Hacerlo vosotros, que es sumar la Fx de cada uno más la F, bueno, voy a ponerlo mejor, el módulo de la fuerza resultante, voy a poner aquí con la flechita de arriba, es el sumatorio de las X más el sumatorio de las Fx por J. ¿De acuerdo? Venga. Sobre un cuerpo actúan las siguientes fuerzas. F1, 400 Newton dirigida hacia el este. F2, 200 dirigida hacia el sur. F3, dirigida hacia el sureste, formando 30 grados con la dirección sur. Dibuja el diagrama de fuerzas. Bueno, pues nada. A dibujar el diagrama de fuerzas. La primera, F1, 400 Newton dirigida hacia el este. Vamos a ver que 400 son dos de estas. 400 Newton F1. F2, 200 Newton dirigida hacia el sur. El sur es así y 200 es un cuadro. F2, 200 Newton. Y F3, 400 Newton dirigido hacia el sur y al oeste. Sur y al oeste. Es el oeste, este, norte, sur. Hacia el sur y al oeste, desde para allá. Formando 30 grados con la dirección sur. Es eso. Y de módulo 400 Newton. O sea, esto debe ser bastante más grande, sí. ¿Vale? 400 Newton. Dibuja el diagrama de fuerza. Bueno, acá lo hemos dibujado. Calcula el módulo de dirección en sentido resultante. Entonces, F1 vale 400i más 0j. F2 vale 0i más menos, porque va en negativo, va para abajo, menos 200j. F3 vale menos 400 por el coseno de 30 menos 400, esto es una i, menos 400, porque el coseno del seno deja esa de memoria, menos 400 por el seno de 30. Eso que me pasa hoy. Seno de 30 J. Entonces, esto vale, vamos a ver, coseno de 30 raíz de 3 partido 2, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, raíz de 3 partido 2. ¿Cuánto es raíz de 3? Pues tampoco sé.
3 raíz por 200, creo que vale 346 y menos 146, que es un menos, porque va para abajo, ¿veis? Va para este lado, perdón, la X, y para abajo la Y, cuando compongo este vector, menos 200J, porque 180 es un medio. Entonces, F, resultante es igual. Sumo las Y, que son 400 menos 146, sumo 400Y más 0Y menos 146, me sale 53.59Y. Y luego en J me sale menos 400J, porque es menos 200J, menos 200J, menos 400J. ¿Vale? Bien, ¿cuál sería el módulo, la dirección y el sentido de una cuarta fuerza que hiciese que la resultante fuese nula? Bueno, pues sería la fuerza B de buscada, sería justamente esta, al revés de esta, más 400J, debe ser el contrario. ¿Vale? El módulo de más, pues el módulo sería 53.59 al cuadrado más 400 al cuadrado, y todo eso con su raíz. Sería el módulo de FB. Ya está hecho el problema.